Bienvenido al podcast Neurociencias Física y Biomecánica, juntas, al servicio de la evolución del hombre y la vida cotidiana. En este fascinante viaje exploraremos cómo tres disciplinas fundamentales, la neurociencia, la física y la biomecánica, se entrelazan para dar forma a la evolución del ser humano y enriquecer nuestra vida cotidiana. Desde tiempos inmemoriales, el ser humano ha sido un buscador incansable de conocimiento, y estas áreas del saber han sido claves para entender el funcionamiento de nuestro cerebro, nuestro cuerpo y el mundo que nos rodea. La neurociencia nos adentrará en el maravilloso mundo del cerebro y el sistema nervioso, revelándonos los secretos de cómo pensamos, sentimos, percibimos y tomamos decisiones. Descubriremos cómo nuestros pensamientos y acciones están intrínsecamente conectados con la actividad eléctrica y química de nuestro cerebro y cómo esta información ha sido utilizada para mejorar nuestras habilidades cognitivas y emocionales. La física, por su parte, es la piedra angular de las leyes que rigen el universo y, sorprendentemente, también influye directamente en nuestro cuerpo y movimientos. Exploraremos cómo los principios físicos como la mecánica y la cinemática nos han permitido entender la biomecánica humana y por ende mejorar nuestra capacidad para mover el cuerpo de manera eficiente y segura. Además, veremos cómo estas disciplinas convergen para desarrollar herramientas emergentes que están redefiniendo la manera en que experimentamos la realidad. Únete a nosotros. Contacta para más detalles +34 644 66 66 25. Prepárate para sumergirte en el fascinante mundo de la neurociencia, la física y la biomecánica y descubre cómo juntas pueden forjar el camino hacia la evolución profunda y significativa del ser humano, al mismo tiempo que aportan riqueza y bienestar a nuestra vida cotidiana. Más allá de asumir, navegar entre la percepción y el respeto en un universo complejo. Asumir es pensar que algo es de una manera que no hemos tenido la disciplina de comprobar o indagar con una cantidad de datos mayor que pudiera darle la categoría de veraz. Asumir nos priva de capacidad de desarrollo intelectual y nos lleva a menospreciar el valor de lo que los demás dicen o son. Funciones fundamentales del cerebro. Primero, recordemos las funciones del cerebro. El cerebro cumple la función primaria de asegurar nuestra supervivencia y reproducción, que es parte de la supervivencia. Esto implica reforzar todo lo que nos lleve al acto sexual, que en última instancia favorecerá la reproducción y por ende la supervivencia de la especie. Para esto, el cerebro utiliza aproximadamente el 95% de su capacidad. No quiero decir para lo sexual, pero sí para la supervivencia de mantenernos vivos, que nuestro corazón funcione, que nuestro estómago funcione, que nuestro sistema inmune, respiratorio, todo en nosotros funcione, sin que tengamos que pensarlo. El otro 5% está destinado a actividades conscientes, o supuestamente conscientes, como el razonamiento, el pensamiento y la toma de decisiones. En resumen, el cerebro se ocupa principalmente por realzar todo lo relacionado con la reproducción y el bienestar personal. Para cumplir estas funciones primordiales, el órgano estrella del sistema nervioso busca economizar energía y recursos, lo cual logra simplificando. Simplifica conclusiones para resolver rápidamente los asuntos y enfocarse en lo más crucial. Nos impulsa a responder a las percepciones de manera rápida, básica y eficiente, para resolver lo más rápidamente posible. El problema surge cuando transformamos estas simplificaciones cerebrales en verdades irrefutables, juicios y supuestos conocimientos sobre realidades y circunstancias. Este problema se intensifica cuando aplicamos estas simplificaciones a juicios sobre hechos o personas.
Nuestro cerebro tiene una preocupación primordial por evaluar si algo externo, como por ejemplo otra persona, es o no un peligro inminente. Analiza rápidamente si el otro representa una amenaza o un beneficio potencial y reacciona en consecuencia. Ese mecanismo, fundamentalmente animal, pero también humano, es útil para nuestra supervivencia. Es crucial discernir si alguien que se acerca tiene intenciones hostiles o amigables. Si va a sacar un cuchillo de su espalda para intentar clavárnoslo, o si va a preguntarnos la hora, o si nos va a invitar a un café. Sin embargo, este mecanismo, aunque valioso, conduce a juicios instantáneos sobre las demás personas. Encasillamos a otros en estereotipos, clasificaciones y arquetipos que pueden distar mucho de la realidad. La impresión que formamos de alguien en un primer encuentro puede estar arraigada en nuestra propia historia y circunstancias, y no necesariamente refleja la verdad sobre esa persona. Recordemos que percibimos basados en nuestra experiencia personal. No captamos la realidad en sí misma, sino en función de nuestras limitaciones, circunstancias y necesidades. Así, emitimos juicios apresurados sobre otros y los encajamos en ideas preconcebidas alejadas de la autenticidad realista. Un factor añadido a esta complejidad. A todo este fenómeno de percibir, en este caso al otro, podemos añadir un elemento extremadamente intrigante, algo que la ciencia ha descubierto, demostrado y estudiado a fondo. Esta revelación desafía la noción convencional de que la percepción fluye del exterior hacia el interior, o sea, desafía tus creencias. Generalmente describo que cuando veo una casa blanca, mis sentidos transmiten la imagen al cerebro y éste la interpreta, combinándola con mis experiencias y vivencias. Sin embargo, esta explicación, útil a la hora de hacerlo de manera sencilla, no es precisa. Es opuesta a lo que hemos creído. La percepción no fluye desde afuera hacia adentro. En lugar de eso, el cerebro proyecta lo que ya existe en su interior. En otras palabras, el cerebro no percibe el mundo exterior en sí, más bien proyecta sus propios contenidos, los del cerebro, y los atribuye al mundo. Aunque este concepto puede parecer extraño e incluso difícil de aceptar, resulta crucial comprenderlo para entender cómo percibimos el mundo que nos rodea, y por lo tanto cómo percibimos a los demás. Es relevante mencionar que nuestra intuición tiende a chocar con esa realidad del proceso de percepción que hasta ahora hemos considerado como un proceso unidireccional. El fenómeno al que me refiero ha sido objeto de estudio durante muchos años y su comprensión es vital para discernir cómo interpretamos nuestro entorno. Este proceso proyectivo también influye en cómo percibimos la realidad exterior y a los demás. A menudo, antes de entrar en contacto con el mundo exterior, ya tenemos una percepción preconcebida en nuestra mente. Al observar, por ejemplo, una casa blanca, esta percepción previa se combina con los datos sensoriales que recibimos, incluyendo detalles de otros objetos y circunstancias. A partir de esa fusión, llegamos a una conclusión sobre la casa blanca que estamos viendo. Es esencial recordar que si varias personas observan la misma casa, habrá tantas interpretaciones como observadores. La imagen que creemos percibir de una casa blanca puede diferir drásticamente de lo que realmente es esa casa. Un ejemplo anecdótico ilustra este fenómeno. Vivo en un vecindario histórico y creativo que alguna vez fue un pueblo de pescadores. A menudo, cuando regreso de donde sea en bicicleta, por el sendero de bicis del pueblo, paso por una esquina donde destaca un edificio de 2 pisos, con balcones adornados con macetas y plantas verdes que cuelgan. Una puerta, la principal del edificio, abierta. Revela a esta puerta una escalera hacia el piso superior y en la esquina se encuentra una pescadería. La estructura en general evoca una época pasada y representa un tesoro histórico. He imaginado varias cosas, como que ahí vive gente local,
que tal vez lo alquilan para turistas extranjeros, como un bread and breakfast, o que simplemente contiene varios apartamentos que se alquilan a personas de cualquier tipo para que vivan en él, como vive la gente aquí. Sin embargo, un día observé una sombra que no correspondía a la lógica de la luz del sol a esa hora en uno de los balcones. La sombra parecía indicar un sol de la tarde, pero era de mañana, eran apenas las 11. Intrigada, me acerqué y descubrí que el edificio era, en su mayoría, una pintura. Solo las paredes externas y el dibujo general de los marcos de las puertas eran reales. Los balcones, las macetas y la puerta principal por la cual se subía, todo era una ilusión creada con pintura. Compartí esta sorprendente revelación con una hija mía, a quien además le dije que algún día iría a la pescadería, cuando estuviera abierta, a preguntar por la historia de ese curioso edificio. O simplemente a comprar el pescado que algún pescador trajo fresco del mar. Al fin de cuentas, esto era un pueblo de pescadores, y probablemente quedan algunos. Mi hija, con aguda observación, me preguntó si la pescadería era real. Mi respuesta, rotundamente afirmativa, se basaba en la proyección previa de mi percepción. Sin embargo, después de su pregunta, volví a pasar y observé de cerca la pescadería y descubrí que también era pintura. Este ejemplo muestra cómo proyectamos nuestras percepciones previas en lo que vemos. Mi percepción original de la casa se basaba en mis ideas preconcebidas sobre cómo debería ser. Lo mismo ocurrió con la pescadería, que se convirtió en parte de la ilusión que había construido mentalmente. Esta historia es real, aunque casi me avergüenzo de haberla vivido en primera persona. En esencia, estamos proyectando nuestras interpretaciones personales en lugar de percibir una realidad objetiva. Nuestra interpretación se basa en nuestras circunstancias, historias y experiencias pasadas. Está influenciada por nuestras circunstancias únicas, lo que nos lleva a imaginar lo que creemos estar percibiendo y a aceptarlo como verdad. Sin embargo, esta proyección no refleja la realidad. Casi nunca lo hace. En resumen, nuestro proceso de percepción es subjetivo y proyectivo. No percibimos el mundo exterior tal como es, sino que proyectamos nuestras interpretaciones sobre él. Este fenómeno tiene implicaciones profundas en relación a cómo entendemos a los demás y al entorno. Al reconocer este proceso y su impacto en nuestras vidas, podemos adoptar una perspectiva más abierta y empática, lo que nos permite comprender mejor a los demás y al mundo que nos rodea. Si desean profundizar en el tema, les sugiero investigar o leer a expertos como Anil Seth, Donald Hoffman, Tom Guyek, Isaac Litsky y Krigi Barry, entre muchos otros. Estos estudiosos han arrojado luz sobre este concepto y han explorado sus implicaciones en profundidad. No desde un punto de vista filosófico, que ya de por sí es muy interesante, sino a nivel puro y duro de la ciencia con demostraciones fehacientes. A pesar de todo esto, nosotros continuamos imponiendo suposiciones y creando versiones ficticias de los hechos y de los demás. Empleamos todas las herramientas a nuestro alcance para construir una imagen inventada del otro y de lo que nos rodea. Adaptamos lo externo a nuestra propia imagen y semejanza, creando una realidad supuesta que concuerde con nuestras necesidades y expectativas. Moldeamos todo para satisfacer el ser egocéntrico que somos, y llegamos a pensar que esto es lo único que realmente existe. De ese modo, percibimos de manera precipitada y sin otorgarnos el tiempo necesario para reflexionar o razonar. Encasillamos al otro sin considerar su propia individualidad. Además, debido a nuestra falta de educación y sensibilidad, tendemos a atribuir al otro lo que proyectamos, llegando a creer que nuestras proyecciones son las verdaderas. Juzgamos sin piedad, imponemos nuestro punto de vista, que ni siquiera es un punto de vista auténtico, e invadimos el otro asumiendo su identidad.
El otro no tiene nada que ver con esta proyección, ni para bien ni para mal. Le asignamos a esa persona características basadas en nuestras propias experiencias y prejuicios, hasta el punto en que queda aprisionado en esa imagen que creamos. No vemos a la persona real. Estamos pasando por alto por completo al otro. Asumir equivale a ignorar, a menospreciar y a no escuchar, tanto en situaciones positivas como negativas. La percepción del otro sobre sí mismo puede ser completamente diferente de lo que le hemos impuesto. Por lo tanto, nuestras interpretaciones sirven para invalidar. Esto significa que les arrebatamos su valor a esas personas. Las reducimos a títeres a nuestra disposición. Sin intención, les imponemos o intentamos imponerles una realidad que no les pertenece y que nunca ha sido. Todo este proceso es profundamente invasivo, egoísta, egocéntrico, destructivo e irrespetuoso. De esta manera vivimos a diario. Estamos tan acostumbrados a actuar así hacia los demás y a sufrirlo nosotros mismos que nos parece normal. Es parte de nuestra estructura psicológica. Incluso cuando nos sentimos enamorados y todo parece perfecto, entran en juego hormonas específicas en función de la necesidad de procrear, y esas hormonas refuerzan exactamente el mismo patrón. El mecanismo no cambia, pero en esta situación y hasta el momento en que se presenta el divorcio, todo tiende hacia lo positivo. Nuestras hormonas nos hacen ver al otro como lo mejor, el más generoso, hábil, cauteloso, y todo lo que necesitamos para embellecerlo y para justificar nuestra entrega y nuestro compromiso. Historias. Una forma común de asumir es invalidar a los demás cuando respondemos a sus declaraciones con negaciones o juicios. Personalmente, me considero más adaptada a los territorios entre Los Ángeles y Miami, y el Caribe se ha vuelto parte de mí. Ese mar color esmeralda de la región es incomparable. El agua que no sea caribeña siempre está fría. Solamente el mar mayamero de verano es el que puede superar la temperatura del cuerpo, y no lo está. Claro, es lo que yo siento. En un día caluroso, un amigo sugiere ir a la piscina. Me entusiasmo con la idea y nos dirigimos a ella rodeada de palmeras, equipada con bikini, sombrero y toalla. Mi amigo me dice que antes de entrar a la piscina debo ducharme. Sin embargo, empiezo a considerar que el agua de la ducha podría estar más fría que la de la piscina. Él había afirmado que la de la piscina estaba tibia. A pesar de la incomodidad, dudo si someterme a la experiencia de la ducha fría es necesario antes de siquiera conocer la temperatura real de la piscina. Yo estoy pensando todo esto y ocupadísima en mi cabeza, cuando sin necesidad de hablar, mi cara refleja mi preocupación y mi amigo responde: «Bueno, no hay nadie notará que te has saltado la ducha». Ya liberada de la primera gran carga, me acerco a la piscina. Meto un pie, lo saco. Meto el otro, lo saco. En un esfuerzo mayor, meto los 2 pies. Sigo trabajando en el traumático intento y meto mis piernas hasta las rodillas. Llego a las caderas, eso ya es demasiado. A pesar de las ganas de nadar, no puedo soportar el frío del agua y mi conclusión es que está fría para mí. No pienso que esté fría objetivamente ni para todos, pero eso no importa en este momento. Yo opto por salir de la piscina y me retiro al cubierto o semicubierto de una palmera para templarme. Hago 2 intentos más, todo el proceso otra vez, pero la sensación de frío persiste. Mi amigo, al observar todo esto, comenta: «No me digas que tienes frío. Los niños se bañan por la mañana todos los días, siempre está llena de niños». Ese comentario invalida mi experiencia. Al compararme con niños, no asimilar mi sensación de frío como una sensación que yo estaba sintiendo y sugerir que debería ser capaz de soportar la temperatura del agua, sea cual sea. En este contexto, su comentario es insensible a mis sentimientos y perspectivas. Es importante recordar que cada uno experimenta el frío de manera diferente y cada uno tiene derecho a sus propias sensaciones y a reconocer sus límites y a tenerlos.
No estoy diciendo que el agua esté fría para todos o que aquellos que no la calientan sean irrespetuosos. Todos tenemos derecho a considerar nuestras propias tolerancias. Y yo consideré que el agua para mí estaba fría. Mi amigo, sin embargo, afirmó categóricamente que el agua no estaba fría, lo cual no es aceptable. La temperatura es subjetiva y depende de cada persona. Otro día, cuando decidimos ir a un lugar cercano en la playa del pueblo para hacer un ejercicio de Qigong que yo quería mostrarle, yo llevaba una botella de agua en la mano. Mi amigo lleva una mochila. A mí ni se me ocurre plantearme por qué él lleva una mochila para un paseo tan corto y simple. Pero a él se le ocurre criticar el hecho de que yo llevara una botella con agua. En estas situaciones es esencial respetar las elecciones y sensaciones de los demás, en lugar de imponer nuestras perspectivas. Seleccionando al interlocutor y otros conceptos generales. En lo personal, este tema me lleva a ser más selectiva en cuanto a mis interlocutores. No tengo mucho interés en recibir invalidaciones sin sentido. De hecho, cualquier cosa que carezca de sentido me molesta, especialmente si invalida las opiniones de los demás. Considero que imponer nuestra realidad a otro es, en el mejor de los casos, una actitud poco amable y educada. Al fin y al cabo, ¿por qué debería importarle a alguien si el agua está fría o el café muy caliente, si soy yo quien decidirá si entrar al agua o tomar el café, ya sea frío o caliente? Por cierto, me gusta mi café muy caliente. Tiendo a optar por lo que tiene sentido y no perjudica a los demás. No estoy de acuerdo con el derecho de asumir que alguien debe cumplir con mis expectativas, ni de intentar moldear su pensamiento a mi imagen, ni que lo hagan conmigo. Simplemente establezco mis estándares y eso es un derecho que tengo. Así como tengo el derecho de elegir con quién sigo dialogando o no, si es que en algún momento con esa persona pudo existir un diálogo. Debemos aceptar a los demás tal como se ven ellos a sí mismos y no interferir en sus percepciones, que pueden ser más acertadas o erróneas que las nuestras. Al menos les habremos otorgado el derecho de tomar esa decisión. Si ya hay cierta confianza, podríamos expresar nuestra perspectiva de manera amorosa e inteligente. ¿Sabes? Percibo una imagen diferente de ti que la que tú tienes de ti mismo, o eso me parece. Y luego, esperar su respuesta. Dar la oportunidad de que la persona responda, se enoje, acepte, quiera entender más del fenómeno, etc. La última vez que lo intenté, la persona dejó de hablarme. Aclaro que no era una verdadera amiga, sin embargo, tal vez ella habría querido escuchar y aprender, por eso lo dije. Eso ya es su problema, no el mío. Lo más probable es que si comenzáramos un diálogo respetuoso y reflexivo, ambos podríamos obtener un mayor entendimiento de nosotros mismos, del otro y de la realidad que compartimos. Podríamos aprender. Eso es respeto, es permitir ser, es aceptación. Es el fundamento de una relación saludable y de amor incondicional, tanto que hablan del amor, pero te invaden constantemente. Podría haber numerosos ejemplos, pero la idea central es simple. No deberíamos permitirnos asumir a los demás, ni dejarles que nos asuman. Ese hábito también nos limita cognitivamente. Recordemos que todo comienza con el mecanismo de simplificación de nuestra mente consciente que ahorra energía al resumir y crear conceptos simplificados de nuestras experiencias para salir del paso rápido. Esto limita nuestro conocimiento y nos impide profundizar y analizar detenidamente las situaciones. Nos deja sin saber más, sin la necesidad siquiera de investigar al respecto. El tema de asumir o respetar tiene un ejercicio interesante, es el ejercicio del juicio, o más bien del no juicio. Porque una cosa es describir hechos. Si digo, el 90% de las personas responde X cuando se les pregunta a B o C, aún necesito proporcionar más detalles, como el contexto, el público objetivo, las circunstancias, la franja de edad y la condición social y cultural. Pero si tengo todos esos datos y puedo afirmar que el 90% de un grupo específico de la población con ciertas características, basado en una muestra de 300 personas, responde X, Y y Z,
Ya no estoy emitiendo una opinión al azar, sino proporcionando un dato valioso para investigaciones futuras. Eso no es estar haciendo un juicio. Por otro lado, si digo, en España todos los policías son guapísimos, técnicamente tengo razón, pero ese es otro problema. No conozco los criterios de selección de la policía española, pero asumo que la apariencia física es el primer requisito. Me desvié del tema, lo siento. Cuando observo algo, debería además aplicar indagaciones conscientes y factuales. La clave es que debemos saber lo que decimos, pensar antes de hablar y expresar nuestras ideas de manera elaborada, reconociendo posibles falencias en nuestras afirmaciones y tratando de minimizarlas mediante una reflexión previa. Respecto al agua, ya sea fría o caliente, lo único que puedo afirmar es su temperatura en grados, o sea, el agua está a tantos grados. En mi opinión, eso determina si está fría o no. Para mí, hasta ahí llega mi juicio. Podría extenderme y decir, para una persona de Miami como yo, acostumbrada a las temperaturas caribeñas, esta agua de aquí, en el Mediterráneo, a la altura de Barcelona o Valencia, podría sentirse un poco más fresca de lo deseado. Sin embargo, para un ruso o un noruego, esa misma temperatura podría resultar incluso molesta debido a lo caliente que está. Cuando emitimos juicios, es esencial comprender que, al aplicar criterio y sentido común, podríamos abarcar una perspectiva más amplia de la realidad social que nos rodea. Al comunicarnos con los demás, también debemos reflexionar. No podemos simplemente dejar que las palabras fluyan sin considerar las posibles consecuencias. Esto no solo es un signo de respeto hacia los demás, sino también hacia nosotros mismos. Pero así es como vivimos, en este mundo complejo y a veces o muy frecuentemente desafiante. Y creo que hay lecciones que aún debemos aprender. El ejercicio que propongo es simple. Empecemos gradualmente. Al principio, podríamos practicarlo 2 o 3 veces al día. Se trata de observar lo que decimos a los demás y también observar lo que pensamos o habíamos pensado antes de decirlo. A menudo, podríamos descubrir pensamientos absurdos o intrusivos, como preguntarnos por qué alguien lleva una mochila. Sin embargo, podríamos comenzar por detectar esos pensamientos y también aprender a frenarlos antes de que se conviertan en palabras. Podríamos comenzar por observar nuestras propias tonterías y callarlas. El ejercicio implica detectar esos pensamientos automáticos que nuestra mente genera por inercia y que nos cuesta controlar. Esos juicios no son ni siquiera nuestros, son productos de la mecanicidad de nuestro sistema de percepción-pensamiento. Luego, lo que debemos hacer es activar el filtro. Antes de expresarlos, poder decidir si los decimos o no. Si bien es cierto que es útil dejar de ser meras máquinas emisoras de pensamientos inútiles, al inicio es aún más valioso desconectar esos pensamientos de su expresión verbal, quitarles la fuerza de verbo. En parte, eso es lo que logran los retiros de silencio. Nos ayudan a incrementar nuestra autoconciencia. Nos permiten crear un nivel de observación de lo que pasa internamente y nos enseñan a existir sin convertirnos en títeres que emiten palabras mecánicamente, torrentes de palabrería vacía que a nadie beneficia y que pueden dañar a los demás, y por ende, y principalmente, a nosotros mismos. Deberíamos recordar que nuestro cerebro opera según su programación. Es una máquina. Sería beneficioso profundizar más en la concepción de nuestro pequeño universo y entender que asumir, suponer e imponer nuestra realidad a otros los coloca en una posición en la que jamás deberíamos colocarlos y en la que nosotros mismos jamás querríamos estar. Si nos esforzamos por ser conscientes de estos mecanismos, si aceptamos su existencia y analizamos al menos algunos de ellos para evitar invadir a los demás e invalidarlos, y en cambio comenzamos a dudar de nuestras supuestas percepciones que en realidad son proyecciones, podríamos aportar un pequeño granito de arena a la vasta playa de nuestra sociedad, humanidad y relaciones interpersonales. Al mismo tiempo,
Esta práctica nos permitiría comprender mejor las leyes que creemos que rigen el mundo, nuestro mundo, las supuestas realidades y la fragilidad de nuestro conocimiento sobre todo lo que pensamos que sabemos. Elige de la siguiente lista lo que más te apetece: verte muy bien, sentirte estupendamente, ser flexible en lo físico y mental, vivir con emociones estables, pensar con claridad y agilizar tu memoria, revertir el proceso del envejecimiento, ser tu mejor versión actualizada. Queda una sola pregunta y es: ¿cuándo empiezas?